Seguimos avanzando entonces en la presentación de los trabajos prácticos, de los ejercicios prácticos para Física 1, esta materia de ingeniería de primer año. La temática que vamos a abordar hoy se trata de estática y equilibrio del punto material. Recordemos ese concepto. Hasta ahora nosotros dijimos, podíamos hablar de una partícula, de una persona, de un elefante, de un colectivo, pero siempre hacíamos la abstracción que toda la masa estaba concentrada en un punto. Esto nos llevaba a tener que abstraernos de cómo se distribuye la masa en el espacio. Por lo tanto, recordemos que la ejercitación o los ejemplos prácticos que vamos a analizar hoy siguen basados en esta abstracción. Todavía no llegamos a considerar los cuerpos y cómo se distribuye la forma o la cantidad de masa en el espacio. Vamos a hacer dos planteos sencillos de situaciones de equilibrio de una partícula. Como ven en este esquema vamos a estar hablando de masas, en este caso podríamos estar asimilándolas a esferas, a pelotas, y acá estamos hablando de una persona. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas, pero vamos a seguir aplicando las mismas leyes que los rigen, porque vamos a seguir considerando el concepto de punto material. Vamos a analizar la primera situación planteada a través de una serie de cuerdas identificadas como cuerda 1 sometida a la tensión 1, cuerda 2 sometida a la tensión 2 y cuerda 3 sometida a la tensión 3, se arma este dispositivo, 3 esferas que se sostienen de esta manera. Esto es lo que yo veo. 3 cuerdas con masas, cuerpos intercambiados y esto se mantiene en equilibrio, ¿sí? Como habrán visto en teoría, cuando hablamos de las leyes que rigen el equilibrio de una partícula, básicamente nos referimos a una ley. La primera ley de Newton o ley del equilibrio para una partícula. Para que una partícula se mantenga en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que concurren a ella tendría que ser 0. ¿Sí? Quiere decir, no que no concurre ninguna fuerza, sino que el conjunto, la resultante de las fuerzas que actúan es igual a 0. Vamos a ver, como siempre, esto es lo que me dice el enunciado, lo traduje en un esquema sencillo de ver para tener una representación rápida de qué es lo que estoy analizando. ¿Qué datos me dan? La masa de cada una de las partículas. ¿Qué es lo que me piden que calcule? ¿A qué esfuerzo está sometida cada una de las cuerdas? Datos, incógnitas. Digo, bueno, ¿qué es lo que relaciona datos con incógnitas? Ahí es donde yo aplico lo que estuvimos analizando en teoría. ¿Cuáles son las leyes que rigen, que relacionan los datos dados con lo que yo quiero averiguar, con la situación planteada? Lo que podemos traducir en ecuaciones o las leyes que vamos a utilizar. En este caso particular, primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sumatoria de fuerzas dónde? En cada uno de los cuerpos que voy a analizar y que están interactuando de alguna manera entre sí. ¿Cómo hacía yo para poner en evidencia esas interacciones? Realizaba lo que conocíamos ya como diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes del sistema que quiero analizar, del cuerpo 1, del cuerpo 2 y del cuerpo 3. Analizo el cuerpo 3. ¿Qué significaba hacer un diagrama de cuerpo libre? Aislar el objeto que estoy estudiando, romper todos los vínculos que tiene y por cada vínculo poner la interacción. Como siempre decimos, ¿cuál es el vínculo más evidente? La atracción de la Tierra, fuerza que nosotros llamamos peso. Entonces, si yo alejara M3 del campo gravitatorio de la Tierra, le tendría que poner la fuerza peso, su propio peso. Pero aparte, ¿con qué más? ¿Por qué se sostiene en esa posición? Pues lo sostiene una cuerda, bueno, la voy a romper. Como la voy a romper, voy a poner la fuerza que
la cuerda le está haciendo a M3. ¿Qué tengo acá? El diagrama de cuerpo libre de la partícula 3. No me importa, sigo diciendo partícula, es una esfera, es un cubo, es una pelota, no importa. Seguimos con el concepto de cuerpo material. Analicemos lo que sucede con la segunda partícula. Como siempre, digo, bueno, ¿con qué arranco? Y el más evidente de ver, la atracción de la Tierra, su propio peso. Como yo corté esta cuerda y esta cuerda está interactuando con M2, tengo que poner en evidencia lo que la cuerda le estaba haciendo a M2. ¿Qué estaba haciendo? Tirando para abajo con una fuerza igual a T3. ¿Es el peso del cuerpo? Aunque numéricamente pudiera tener el mismo valor que mg, no es el peso del cuerpo. Es lo que la cuerda le hace a la partícula. Entonces, interactúa con la Tierra, interactúa con la cuerda esta, pero a su vez está interactuando con otra cuerda. También la voy a cortar. Si la corto tengo que hacer lo que la cuerda le hace. Bueno, lo identifiqué como tensión 2 asociado a la cuerda 2. Diagrama de cuerpo libre de la partícula 2. La 1, la 3, perdón, interactúa con la Tierra y con una cuerda. La 2, con la Tierra, con una cuerda para abajo, con la cuerda de arriba. Me está faltando, ya que dividí el mecanismo en 3 partículas, analizar lo que pasa con la 1. Siempre hago lo primero que hago. Bueno, la fuerza más fácil o la interacción más fácil de identificar está en el campo gravitatorio de la Tierra, por lo tanto la Tierra la atrae con una fuerza llamada peso. Como corté esta cuerda, tengo que hacer lo que la cuerda le hace a la partícula, lo que yo llamé T2. Cuando vuelvo a analizarla, digo, pero aparte está conectado con la cuerda 1. ¿Qué pasa con esa cuerda? La voy a cortar. Si quiero que las cosas se mantengan tal cual estaba, tengo que hacer, ¿qué es lo que la cuerda le estaba haciendo? ¿Qué le estaba haciendo? Bueno, estaba ejerciendo una acción o una interacción hacia arriba para sostenerla en el lugar, para que esté en equilibrio. Bien, diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Esta es la situación real, esta es como yo la voy a analizar, esta es la ley que voy a usar, esto es lo que quiero calcular. Hasta ahí vamos. Digo, bueno, voy a empezar a analizar lo que sucede con la partícula 3. ¿A través de qué? A través de la primera ley de Newton o del equilibrio. ¿Es una ecuación vectorial? Sí. Pero en este caso particular, todas las interacciones se desarrollan en una sola dirección. Igual, aunque estén en una sola dirección, yo voy a seguir analizando y teniendo en cuenta el carácter vectorial de esta ecuación. Como voy a hablar de vectores, tengo que poner mi sistema de referencia. Clásico, XY, X a la positiva a la derecha, semieje superior positivo. Perfecto. Por lo tanto, de esta ecuación vectorial, yo voy a utilizar solo las componentes en Y, o en la dirección vertical. Voy a decir que toda la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Y va a tener que ser nula. ¿Para qué? Para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Qué pasa con la cuerda 3? Con la cuerda no, con la partícula 3. Dos fuerzas. Digo, sumatoria de fuerzas en la dirección, por ahora lo podemos dejar vectorial igual a 0. Voy a usar esta parte, sumatoria de componentes Y igual a 0. ¿Qué componentes tengo? T3 y peso. Son las dos fuerzas o las dos interacciones de esa partícula. Una punta hacia arriba es positiva, la otra punta hacia abajo negativa. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? T3 menos mg tiene que ser igual a 0. ¿Puedo calcular? ¿Sí? Perdón, la tengo que cortar. ¿Por qué? Porque es m sub 3, m sub 2 y m sub 1. No, pero como todas las partículas son iguales, uso la misma. Me eché un poco. Sí. Me eché un poco.
Bueno. Después hay... Dale. Bueno, voy a hacer la salvedad. Fíjense que nosotros acá hablamos de un cuerpo 1, un cuerpo 2, un cuerpo 3. Para poder identificarlos en distintas posiciones, yo le puse M3, M2, M1. Y cuando planteé la ecuación puse M. ¿Por qué? Porque cuando me fijo en los datos, tanto M1 como M2 como M3 tienen el mismo valor, o sea, la masa es la misma. Por lo tanto, lo puedo reemplazar por M directamente. Es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Si no pongo acá M3, porque estoy haciendo la sumatoria de fuerzas sobre la masa 3, pero después cuando ponga los números voy a decir M1, M2 o M3, ¿cuánto vale? M. ¿Y M cuánto vale? 10. De acá es evidente que puedo calcular una de las incógnitas, T3. Pero no tenía esa sola, tenía las otras. De este diagrama de cuerpo libre no puedo sacar nada más si no intervienen las otras incógnitas. Bueno, ¿dónde intervienen? Vamos al diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Bien, ¿qué pasa? Una fuerza, 2, 3. El mismo criterio que cuando trabajamos sobre M3. M2. Ahí está bien. ¿Qué fuerzas actúan? T2, positiva. T3 en el sentido negativo. Menos mg igual a 0. Recordemos siempre qué es lo que estoy buscando. En este caso, estoy tratando de identificar otra de mis incógnitas, T2. La voy a despejar y ver si tengo datos para calcularla. T2 es igual a mg más T3. ¿Tengo los datos? Bien, mg ya sabía que era un dato. T3, a pesar de que no me lo dieron, ya lo había calculado antes. Por lo tanto, si reemplazo lo que encontré en la ecuación anterior, será, como T3 también es igual a M3G o a MG, para no confundirlos, para después poder reemplazar los datos rápidamente, MG más T3, que es MG, me quedará 2 MG. La misma situación o el mismo planteo lo vamos a repetir en lo que identifiqué como masa 1. Los subíndices solo me indican en qué posición en el espacio están. Tienen la misma masa. Entonces digo, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tengo? Una fuerza considerada positiva porque apunta hacia el semieje positivo de la CI. T2 negativo. MG negativo. Acá, ¿qué podría decir? ¿Y esto qué es? Esto es M2. ¿Y esto qué es? Esto es M3. En la práctica, como M1, M2 y M3 tienen el mismo valor, lo voy a reemplazar por M. Sigo dejando indicado qué es lo que estaba buscando. En este caso, lo único que me falta encontrar es T1. Bueno, lo despejo. T1 será igual a M3G, que es lo mismo que MG, más T2. Dato, T2 no lo conozco, pero ya lo calculé, es 2 veces MG. Por lo tanto, 2 MG más MG me quedará 3 MG. Y así resolví lo que me pidieron. Cosa que intuitivamente tenía idea que podía pasar. ¿Cuál era la cuerda más solicitada? Y la cuerda más solicitada o sometida a un esfuerzo mayor va a ser esta. Porque de alguna manera está interactuando con todas las otras y de alguna manera esos esfuerzos se tienen que transmitir. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el anclaje, donde lo colgué del techo. ¿Bien? Entonces esta sería una situación típica donde yo puedo analizar el diagrama de cuerpo libre de distintas partículas. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo también muy sencillo. En este caso el problema me dice que hay una persona subiendo o tratando de escalar algo así como un acantilado, una pared vertical respecto del piso, y hay una técnica conocida como rapel, no sé si alguna vez alguien lo hizo o lo vio, te colgás de una cuerda y vas
sosteniendo en parte, te va sosteniendo presionando sobre la roca o sobre el acantilado, sobre la pared. También puede ser una pared de mampostería, ¿sí? ¿Qué es? Una técnica para poder escalar o elevarse a determinadas alturas en superficies verticales. Esto que yo dibujé acá trata de ser ese escalador, lo que identifiqué como uno, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? La inclinación de la cuerda es θ, me la dan 15 grados respecto de la vertical. El peso del escalador son 80 newtons. Lo que quiero saber es cuánto se tiene que aguantar la cuerda si se cuelga una persona cuyo peso es de 80 newtons y cuál es la fuerza que va a hacer la pared sobre la persona, que va a ser la misma que la que la persona hace sobre la pared. ¿Sí? Recuerden, tercera ley de Newton, acción y reacción. En este caso, la persona acciona sobre la roca o sobre la pared vertical y esa pared tiene que reaccionar sobre él. Yo trato de empujar la pared me lo devuelve igual y de sentido contrario. Datos, la cuerda forma 15 grados con la vertical, tengo el peso del hombre, quiero saber cuánto se tiene que aguantar la cuerda, cómo va a reaccionar esa pared. Y como se trata de equilibrio, porque yo lo que estoy tratando de hacer es sostenerme en esta situación, la ley que vamos a usar sigue siendo la primera ley de Newton. Acá volvemos a lo mismo. Acá eran esferas, acá es una persona que trate de dibujar ahí, pero pues la convierto en una partícula. Para las leyes que vamos a usar, insisto, seguimos usando el concepto de punto de material. ¿Qué fuerzas, cuando yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de este hombrecito, que ahora lo convertí en una partícula con toda la masa concentrada en un punto, digo, bueno, diagrama de cuerpo libre, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de cortar sus vínculos. La primera, bueno, si lo saco del campo gravitatorio de la Tierra, tengo que poner la fuerza o la interacción, llamada peso. Si le corto la cuerda, tengo que hacer lo que la cuerda le estaba haciendo a él, cómo estaban interactuando. A esa fuerza, recuerden que cuando son las fuerzas que se transmiten a lo largo de cuerdas, solemos llamarla tensión. Pero a su vez, yo estoy empujando la pared, por lo tanto, esa pared vertical me la devuelve igual y de sentido contrario. Yo trato de empujar la pared me mantiene en su sitio. Principio de acción y reacción. Sobre un cuerpo, sobre otro cuerpo. Bien, esa fuerza es la que yo identifiqué como N. Entonces, ¿qué tengo acá? El diagrama de cuerpo libre de este hombrecito que lo convertí en una partícula. N y T son mis incógnitas. Bien, las leyes de Newton. En este caso, como voy a hablar de magnitudes vectoriales, siempre pongo mi sistema de referencia. Y como podemos observar a simple vista, tenemos componente de fuerza en las dos direcciones. Por lo tanto, esta ecuación vectorial se va a convertir, en este caso, en dos ecuaciones escalares. ¿Podrían llegar a ser tres? Sí, si nos moviéramos en el espacio. Nos estamos moviendo en lo que yo identifiqué como el plano del pizarrón, como XY. Ahí está bien. Una ecuación, dos ecuaciones. Tengo los datos, tengo que ver si poniendo estos datos dentro de estas ecuaciones, yo puedo encontrar lo que busco. En principio pareciera que voy bien. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a ver si realmente es así, si las ecuaciones estas que representan las leyes que rigen la situación me sirven a mí para resolver. Componentes X. ¿Qué tengo? N en la dirección de X y sentido positivo. ¿Qué otra fuerza tiene o qué otra interacción tiene componentes o proyección sobre ese eje? Evidentemente esta no, porque está contenida en el eje vertical, esta sí.
Como voy a proyectar en la dirección horizontal, teniendo el ángulo θ, digo, bueno, es el cateto opuesto al ángulo conocido, tendré que utilizar la función seno. N menos t por el seno de θ es igual a 0. Una ecuación planteada donde aparecen las dos incógnitas. Con esto todavía no puedo resolver, o sea, encontrar el valor numérico de t y de n. Vamos a la segunda, sumatoria de componentes en la dirección vertical. Esta fuerza peso o M1G evidentemente está contenida en el eje de la así. Esta tendrá su componente en el eje de la así. La normal no tiene componentes o no tiene proyección en el eje vertical. Sumatoria de fuerza según X, sumatoria de fuerza según Y. T. Vean que la dirección Y se comportaría como el cateto adyacente al ángulo conocido, por lo tanto, al proyectar uso la función coseno. Más T coseno de θ. Puse esta componente vertical. ¿Qué otra fuerza tengo que tiene componente? En ese eje, la fuerza peso. Menos M1G es igual a 0. Segunda ecuación, donde tengo una sola de mis incógnitas. El peso lo conozco, el ángulo lo conozco. Por lo tanto, de esta yo puedo despejar o conocer y calcular el valor de la tensión a la que está sometida la cuerda, que será M1G sobre coseno de θ. La masa la conozco, o el peso en este caso, el ángulo. Por lo tanto, si ahora T se convirtió en un dato, puedo conocer lo otro que me estaban pidiendo. Recuerden, ¿qué me pedían? La tensión de la cuerda, ya la calculé. ¿Resolví el problema? No, porque me piden la tensión y la normal. Digo, hasta acá solo una parte. Bueno, pero si ahora conozco T, vuelvo a la ecuación 1, donde puedo despejar la normal, que es lo que me está faltando, que va a ser igual a T por seno de θ, y hasta ahora T no la conocía, pero ahora ya sí la conozco. Es M1G sobre coseno de θ, esto es la tensión, por el seno de θ. Conozco la masa, conozco la gravedad, no me la dieron, pero recuerden siempre, el valor de la gravedad es una constante física que nosotros solemos tomar para los cálculos que hacemos, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Coseno del ángulo, bueno, siendo el ángulo conocido puedo calcular el coseno. Seno también, conozco n, conozco t, tengo resuelto el problema. Y vean que seguimos trabajando siempre de la misma manera. Traduzco el enunciado en algún gráfico, dibujo, como lo quieran llamarlo, que represente la situación. Me abstraigo de un montón de detalles. Acá no me importa si es un hombre, si es una mujer, si usa gorro, si no usa gorro, si está gordo, si está flaco. Esto se convirtió en esto. Esto es lo que me plantea el problema. Esta es la situación que yo voy a analizar haciendo las abstracciones necesarias para poder, ¿qué? Resolver el problema. Resolver el problema es responder lo que me preguntaron. Y con esto estaríamos terminando estos dos ejemplos sencillos de equilibrio de la partícula. Vamos a seguir trabajando entonces con la temática planteada, que se trataba de equilibrio de la partícula. Lo primero que hacemos es, como decíamos, leemos el enunciado y lo traducimos en un esquema sencillo para no tener que estar volviendo a cada ratito a leer un texto, sino que la interpretación del texto es esto. ¿Qué dice? Sobre una superficie hay apoyado un cuerpo que yo identifiqué como A para poder identificarlo, separarlo de los otros, vinculado con el cuerpo B y con una cuerda. O sea, a través de un sistema de cuerdas
encuentro este mecanismo en equilibrio. Uno de los cuerpos apoyados sobre una mesa horizontal que tiene roce, me dan el coeficiente de roce estático, vinculado en un punto con el cuerpo B, que pende de una cuerda, y desde ese mismo punto sujeto también con lo que llamé una cuerda 3. Por lo tanto, como siempre dijimos, usamos nomenclatura que nos resulte sencilla para poder describir el problema. Digo, bueno, cuerpo A, cuerpo B, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, y el punto donde se unen esas tres cuerdas lo vamos a llamar punto C. ¿Por qué? Porque tenemos que poner una nomenclatura, o es mejor poner una nomenclatura para seguir en forma ordenada todo el proceso. ¿Qué datos me dan? El peso del cuerpo A, el peso del cuerpo B, el coeficiente de roce de la superficie y el ángulo que forman, que acá no lo pusimos, la cuerda 3 con la horizontal. Esa es la situación planteada, esto es lo que pasa, estos son los datos que tengo y ¿qué me piden que calcule? Primero, en la situación así como está, ¿qué fuerza de roce está actuando sobre el cuerpo A? Después, ¿cuánto puedo cargar en esta cuerda antes que esto se empiece a mover? Esas son las dos situaciones que tengo que estar analizando. Las dos situaciones responden a una situación de equilibrio. La primera, ¿qué fuerza de roce ejerce la superficie sobre el cuerpo A en esta situación? Y me dice que está en equilibrio, esto no se está moviendo. Bien. Segunda situación, ¿hasta cuánto puedo cargar este cuerpo B? O sea, agregarle peso, agregarle masa a esta parte del mecanismo hasta que esto se empiece a mover. Ahí vamos a analizar, entonces vamos a usar los conceptos que analizaron en teoría. La interacción entre una superficie y el cuerpo que está apoyado, aparte de lo que identificamos como fuerza normal, que es la reacción del piso perpendicular a la superficie de apoyo, hablamos de la fuerza de roce. La fuerza de roce que básicamente dividimos en dos etapas. Cuando el sistema está en equilibrio, cuando hay movimiento. Cuando está en equilibrio, decíamos, esa fuerza de roce está relacionada ¿con qué? Con el coeficiente de roce estático. Si quieren le ponemos la E acá para quedarnos tranquilos que ese es el dato que nos dieron. Cuando hay movimiento, ¿sigue existiendo? Sí, sigue habiendo roce, sigue interactuando, pero el valor de la fuerza cambia. Como vieron en teoría, la fuerza de roce va a tener un valor variable hasta que alcance su máximo valor. ¿Cuándo va a ser? Cuando se venza el roce estático y empiece a haber movimiento. Entonces, fuerza de roce, como para que recordemos, deberá ser siempre menor o igual que mu por n. ¿De qué estoy diciendo que depende? De las superficies que están interactuando y de la reacción normal en esa superficie. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer dos planteos distintos acá. Pues me dicen, ¿cuánto vale cuando esto está así? Bueno, ahora vamos a ver si con los diagramas y aplicando la primera ley de Newton lo podemos resolver. Pero después me dice, la vamos a cambiar la cosa. ¿Hasta cuánto le puedo cargar ahí? De ahí a recordar este concepto. Porque uno tiende a decir fuerza de roce mu por normal. No, mu por normal es el máximo valor que puede tomar la fuerza de roce estática antes que empiece a haber algún tipo de movimiento. Bien, recordado eso dijimos, bueno, datos, incógnitas, ¿qué relaciona los datos con las incógnitas? Ya lo dijimos. Las leyes que gobiernan el problema, lo que ustedes analizan en teoría. Seguimos con lo mismo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Me están planteando una situación de equilibrio. Esa situación la describimos
a través de esta ecuación vectorial. Bueno, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes que componen este sistema. Cuerpo A, cuerpo B, punto C. Diagrama de cuerpo libre, ¿qué significaba? Cortar los vínculos y poner en evidencia cada uno de los vínculos con algún tipo de fuerza. Justamente las fuerzas, por definición, son interacciones. Bien, arranquemos con el cuerpo que está sobre la superficie horizontal. Interactúa con la Tierra. Bueno, le saqué la Tierra, le pongo el peso. Interactúa, está apoyado sobre una superficie. Esa superficie siempre va a reaccionar. La superficie interactúa con el cuerpo. Primera interacción. En la dirección perpendicular a la superficie de apoyo, lo que habíamos llamado fuerza normal. Pero en este caso, como ya me dijeron que la superficie no es lisa y justamente de ahí es toda la situación que voy a analizar, hay una fuerza que aparece en la misma dirección que tendería a moverse, pero siempre oponiéndose al movimiento, lo que nosotros llamamos fuerza de roce estática. Esta es la otra interacción. Pero aparte, está conectado con los otros cuerpos a través de la cuerda 1, que yo cuando la corto, digo, bueno, si no está la cuerda, tengo que poner la fuerza que identificamos como tensión, T1. Bien, vamos al cuerpo B. Como decimos siempre, ¿qué es lo más fácil? Le saco la tierra, pongo el peso. Corto la cuerda 2, pongo la tensión 2. Esto está en equilibrio, esto está en equilibrio. Si todo el sistema está en equilibrio, cualquiera de las partes del sistema tiene que estar en equilibrio. Bueno, el punto C también tiene que estar en equilibrio. Si corto la cuerda 2, pongo la tensión 2. Si corto la cuerda 1, pongo la tensión 1. Si corto la cuerda 3, pongo la tensión 3. Bien. Acá va a haber que hacer dos planteos. En el primer inciso me dicen la situación es esta. En esta situación, ¿cuánto vale la fuerza de roce en A? Esto está en equilibrio. Nadie me dice que sea la fuerza máxima, pues si me dicen está a punto de moverse, sería bastante sencillo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar? Mu por n. Pero acá me dicen, esta es la situación, está en equilibrio. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir? Del planteo de equilibrio o primera ley de Newton. Ya pusimos nuestro sistema de referencia, por lo tanto, para esta situación planteada, con ese sistema de referencia voy a tener sumatoria de componentes x igual a 0, sumatoria de componentes y igual a 0. Este es el planteo que voy a hacer ayudada o auxiliada por cada uno de los diagramas de cuerpo libre que hice. Arrancamos por el primero. Digo, bueno, equilibrio en la dirección de x, menos fuerza de roce, más T1 igual a 0. Las únicas dos fuerzas que tienen componentes y que tienen proyección sobre el eje horizontal. Sobre el eje de la sí, NA menos MAG igual a 0. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para tratar de describir la situación planteada. ¿Puedo por ahora calcular algo? Digo, bueno, yo estaba tratando de ver en esta situación cuánto vale esto. Bueno, ahí está fácil decirlo. Bien, fuerza de roce A, la despejo de esa ecuación, va a ser igual a T1. ¿Es cierto? Sí. ¿La puedo calcular? Todavía no. Lo único que hice fue trasladar mi problema. Ahora mi problema es encontrar T1. Como no puedo plantear nada más en este esquema, voy a seguir avanzando y analizando las distintas partes del mecanismo que interactúan entre sí.
El cuerpo A interactúa con el cuerpo B a través de distintas cuerdas que se unen en el punto C. Digo, bueno, por ahora, digo, acá yo qué estaba buscando para resolver la primera situación, T1. Miro este y digo, pareciera que no me puede servir para nada. ¿Por qué? Y porque ahí no está la incógnita. Acá sí, voy a ver si con esta me sirve. Bien. Volvemos a lo mismo, componentes X, componentes Y. ¿Qué estoy planteando? La primera ley de Newton, de la forma vectorial la pasé a la forma escalar. Componentes X, T1 y T3 son las que tienen componentes en X. Menos T1 más T3, insisto, proyección sobre el cateto que se comporta como adyacente al ángulo conocido, asociado a la función trigonométrica coseno, será T3 coseno de tita igual 0. Esta y esta. Componente sí. T3 tiene componente vertical, T2 está contenida en el eje vertical. Será T3, la tomo positiva porque su proyección apunta hacia arriba, hacia el semieje positivo de la sí, se comporta o está asociada al cateto opuesto al ángulo conocido, por lo tanto se asocia al seno de ese ángulo, T3 por seno de tita menos T2 es igual a 0. Bueno, recordemos siempre qué es lo que estaba buscando. Estaba buscando encontrar T1 para resolver. Dije, bárbaro, acá está. Acá hay una ecuación donde aparece mi incógnita. ¿Pero asociada a qué? A T3. T3 todavía no la conozco. Bueno, vamos a ver qué me informa la otra. Acá está de nuevo la incógnita que me estaba faltando, T3. ¿Asociada a qué? A T2. Bueno, cada vez tengo más ecuaciones y más incógnitas. Estábamos de acuerdo que necesitaba T1 para resolver el primer inciso. Cuando vine acá dije, bárbaro. Pero T1 está asociado a T3, o está relacionado para poder calcularlo. Y T3 a T2. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que hasta que no encuentre T2, no puedo desandar el camino para conseguir el objetivo que yo quería, que era encontrar el valor de T1, que va a ser igual a la fuerza de roce estática de interacción en esta situación planteada entre A y B, que no puedo decir que sí o sí sea igual a mu por n. ¿Por qué? Porque nadie me está diciendo que esto está a punto de moverse. Y la fuerza de roce estática toma valores menores o iguales a mu por n. Bien, ya repetimos esto 2 o 3 veces. ¿Qué tengo que encontrar? Quería T1, T1 me llevó a que se relaciona con T3, T3 con T2. Bueno, acá no puedo plantear nada más, acá tampoco me quedó este. La misma situación, componentes X, componentes Y. Equilibrio en las dos direcciones. ¿Puedo plantear equilibrio en la dirección de X? Sí, lo puedo plantear. ¿Qué fuerza o qué interacciones tienen componentes en la dirección de X? 0. Bien. Como está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. ¿Lo puedo plantear? Sí. ¿Está bien? Sí. Nadie me puede discutir que 0 es igual a 0. ¿Me aporta algo o no me aporta nada? ¿De dónde puedo sacar información o relación entre la información que tengo y los datos? O sea, los datos que tengo y lo que yo quiero saber. En la dirección de Y, ¿qué tengo? Dos fuerzas. T2 menos mb por g igual a 0. Y acá se resolvió mi problema. ¿Por qué? Porque acá puedo conocer el valor de T2. mb por g. Valor conocido. Bien. Ahora voy a la ecuación anterior. Voy desandando el camino para encontrar lo que yo realmente quería, que era T1. Cuando miro en esta, digo, bárbaro. Conociendo T2 puedo conocer T3. T3 es igual a T2 sobre
el seno de tita. Por lo tanto, será MBG sobre el seno de tita. Ahora tengo T3. Si tengo T3, tengo T1. Esto lo sacaba de esta. Ahora de esta voy a sacar el valor de T1, que era parte del problema inicial. Pues ya había analizado a través de la primera ley de Newton que la fuerza de roce era igual a T1. Bien, por lo tanto, T3 coseno de tita es igual a T1. ¿Tengo T3? Sí, de esta ecuación. MB por G sobre el seno de tita por coseno de tita es igual a T1. Yo quería calcular T1. No me preguntaba la tensión en la cuerda, pero a través del análisis del equilibrio del cuerpo A, digo, me piden que calcule la fuerza de roce. Y en esa situación planteada, la fuerza de roce es igual a T1. Por lo tanto, fuerza de roce estática en A, en esta condición, con un cuerpo de peso 100 newton, con otro cuerpo de 20 newton, la interacción horizontal, en este caso, ¿qué me está diciendo? Con el peso que hay acá no alcanzo a moverlo. Y capaz que ni siquiera estoy cerca, porque no me está diciendo está a punto de moverse. Fuerza de roce igual a T1, igual a lo que encontramos allá. MB por G por coseno de tita sobre seno de tita. Antes de dar por terminado ese inciso, tengo que saber si todos los datos que tengo ahí o todas las variables que intervienen en esa ecuación conozco su valor numérico. Bien. MB, lo tengo. Valor de gravedad, lo conozco. El ángulo es conocido, por lo tanto, si es conocido el ángulo, son conocidas las funciones trigonométricas de ese ángulo. Por lo tanto, tengo resuelto la primera situación. La primera situación me dice, en estas condiciones, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Y después me planteo otra situación. Yo construí este sistema y ahí se mantuvo. ¿Hasta dónde puedo cargar este cuerpo B sin que esto se empiece a deslizar? Volvemos al concepto de fuerza de roce estática variable hasta que llega a su valor máximo. Lo que estoy diciendo es, entonces, que ahora la fuerza de roce no va a tener cualquier valor. Lo que voy a asegurar ahora es que la fuerza de roce tiene que ser la fuerza de roce máxima y tiene que ser igual a mu por normal en esa superficie. Las ecuaciones planteadas siguen siendo correctas. Lo que voy a poner es estas particularidades. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo más MBG o el peso del cuerpo B, 20 newton, sino que ahora tengo un peso cualquiera que lo que provoca es que esto esté a punto de desplazarse. Vamos a ver cómo vuelco esa información en mis ecuaciones. La situación planteada en el cuerpo A. ¿Qué tengo que decir en el cuerpo A? Ahora en el cuerpo A sí voy a decir que la fuerza de roce en A sí o sí tiene que ser igual a mu por NA. Y NA ya sabía cuánto valía, o sea que la fuerza de roce en A es un valor conocido que va a ser mu por NA, que es MA por G. Este es el valor de la fuerza de roce. ¿Me preguntaron eso o no? Me preguntaron cuánto tiene que valer el peso en esta parte del dispositivo para que esto se cumpla. Ahora este es un valor conocido. Bueno, ¿cómo va influyendo eso en el mismo planteo, pero con otras situaciones? ¿Sí? Si esto no se mueve, esto sigue siendo verdad.
porque no hay movimiento en esa dirección. Por lo tanto, esto es igual sí o sí al valor T1. Ahora el valor T1 no es cualquiera, es este. ¿Y dónde está mi incógnita entonces? Mi incógnita está en que esto ya no es MBG, es uno distinto. ¿Cuál? Y es el que tenés que calcular. ¿Hasta cuánto puedo cargar el cuerpo B para que esto no se mueva? Lo que estoy diciendo que ahora T2 está bárbaro. Acá volvemos a lo mismo. La fuerza de roce igual a T1. Está bien, la puedo calcular. ¿Y cuánto vale esto? Igual a T2. ¿Y dónde aparece T2? Ahí no aparece todavía. Estas dos cosas son ciertas, pero no me permiten calcular lo que yo quiero. Bueno, vuelvo para atrás. Digo, bueno, ¿cuál es el último planteo que me queda? El equilibrio de lo que nosotros llamamos punto nudo C. Llamamos nudo porque concurren varias cuerdas y se mantiene en equilibrio. Digo, el equilibrio del nudo C. Bien, ¿qué pasa? Ahora, T1 tiene un valor particular. T2 tiene un valor particular. En estas ecuaciones, T1, bueno, vamos a seguir poniendo en azul, ¿cuánto vale? Mu por MA por G. Bueno, vamos a hacerlo acá. Es esta ecuación, T1, ¿cuánto vale? Mu por MA por G. Más T3 coseno de tita es igual a 0. Está hermosa. Y todavía no me pude resolver lo que quería. Bueno, vamos a la otra. En esta, T3 seno de tita. T3 seno de tita menos T2 es igual a 0. Pero ahora T2 también es un dato, tiene un valor particular, lo que yo llamé el peso omega, que es mi incógnita. Si analizo esta situación, ¿qué veo? De esta ecuación, de la última que planteé, puedo conocer el valor omega, o peso, que tengo que cargar para que esto esté a punto de empezar a moverse. ¿Y de qué depende? De T3. ¿Y de dónde saqué T3? De la ecuación anterior. Una vez que conozca T3, lo reemplazo acá y lo pongo acá. Fíjense que todos son datos conocidos. La única incógnita sigue siendo T3. T2 es lo que quiero calcular, T3 no lo tengo. Dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema desde el punto de vista físico está resuelto. Siempre decimos lo mismo. O sea, nosotros acá con estas presentaciones la idea es ayudarlos, auxiliarlos para hacer el planteo. El tema cálculo, cada uno lo realizará tranquilo en su casa. Y con esto estaríamos terminando la ejercitación de equilibrio del cuerpo rígido.